cualquier aplicación puede ser enterprise grade muy rápidamente, ¿no? Bueno, la idea es, Azure obviamente es una plataforma. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en lo que es infraestructura como servicio, que sería lo que está marcado, pero fíjense que es mucho más. De hecho, Azure está mucho más enfocado a los tres que me levantaron la mano, que son desarrolladores, que a nosotros que estamos un poco ya como corriendo la de atrás, ¿no? O sea, si la gente empieza a entender realmente cómo funciona la nube, en pocos años nadie debería tener un server. Pero las aplicaciones ya tienden a ser serverless. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo administre un montón de equipos, networking, VPNs, si puedo tener código corriendo en lugares abstractos, que da el mismo servicio, que me cobra por transacción, que me cobra por hora de uso? No tiene sentido seguir en infraestructura. Es algo legacy que vamos a seguir arrastrando por varios años más, ¿sí? Pero la realidad es que hoy el mundo está fuera de lo amarillo. ¿Sí? La realidad es esa, el mundo es de los tres que levantaron la mano y van a tener que empezar a pensar cómo hacen esas aplicaciones, para no depender de la infraestructura, y de nosotros ver cómo hacemos para avanzar en esto y salir de infraestructura para empezar a facilitar ese tipo de arquitecturas, ¿no? Pero bueno, el futuro todavía no llegó, la infraestructura nos sigue dando de comer, así que hoy vamos a hablar de infraestructura. Claro, todo eso se refiere al virtual público. Sí, sí. O sea, no por eso tiene que desaparecer, a menos que no puedes hablar de nube privada. Sí. Es un tema de opinión. Si vos me pedís mi opinión, en 10 años no va a haber más nubes privadas. Porque ya está, ya es más barato tenerlo público, llegás a más gente, tenés más. Para que te des una idea, el data center de Azure se alimenta de una represa hidroeléctrica. Y si la represa falla, se conecta a la luz normal. Como seguridad por ese lado, Entonces, seguridad física, seguridad. Me preocupa dónde están las cosas. Bueno, por eso, es un tema de. Azure tiene, por ejemplo, en Estados Unidos una nube para gobierno que es solo para gobierno. En Alemania tenés un data center que depende de la telefónica alemana. ¿Por qué está en Alemania? Alemania es el país más hostil en lo que tiene que ver con datos personales. Entonces, si a vos te preocupa que el gobierno de Estados Unidos tenga tus datos, los llevas a Alemania, te puede preocupar el de Alemania, pero seguramente sea menos que el de Estados Unidos. Y después que la tecnología te permite blindarte contra eso. Vos en Azure podés tener BitLocker para encriptar los discos de tus máquinas. Podés tener un Key Store para guardar tus claves privadas, donde vos llevas tu propia clave. O sea, tenés un montón de tecnología para hacer que, si bien esté en una nube pública, el dato no sea accesible por nadie salvo por vos. ¿No? Entonces, estamos viendo el inicio de... Si lo pensás a futuro, las empresas ya nacen en la nube. Una empresa que nace hoy, nace en la nube. Entonces, las grandes probablemente sean las que arrastren y sigan con esta movida de la infra. Pero ya, de hecho, Arcor anunció hace una semana, muda todo su data center a la nube. Y es una de las principales empresas argentinas. 100% la nube. Sí, tenés que ser muy confiado. Bueno, por eso, pero estamos en una primera etapa. Pensar de acá a 10 años va a haber un cambio. Tal vez no, tal vez volvamos a... El mainframe ya pasó, se murió y volvió a nacer, ¿no? Bueno, la gente migra a estas plataformas, pero no es tan consciente o confía demasiado en... Mira, yo confío más en el tipo que administra esto que en el administrador de 20 años que capaz que por tirotearse una secretaria se da permiso sobre eso. Pero bueno, son... Mirá que en la represa hay mucho tiempo solo también. Ahí te la mato. Pero no, perdés la individualidad. O sea, vos sos un bit en una nube inmensa de cosas que nadie sabe qué cobra. Claro. O sea, realmente es imposible targetearte en esa nube desde ese punto, de decir yo quiero ver el buzón, o yo quiero ver, sos uno más, sos un disco más, sos un proceso más. O sea, no tenés ese riesgo. Existen otros riesgos, sí, seguramente. De hecho, Argentina por ahora lo prohíbe, la ley de datos personales prohíbe que los datos estén afuera. Bueno, la consulta, ¿qué es lo único que me preocupa es qué ancho de banda necesitas para
depende. Nosotros tenemos todo en la nube. Tenemos CRM, tenemos el sistema de gestión, todo 100% en la nube. El CRM es web, no me consume ancho de banda, y lo otro es un RDP, y la verdad que con 1 mega dedicado a eso estamos más que bien. Sí, sí. Una pregunta un poco más básica relacionada a eso. Para aplicaciones que necesitan mucho ancho de banda, por ejemplo, un deploy de productos dentro de una máquina, un Windows y demás. Bueno, ahí todavía en Argentina no estamos listos para eso. Nuestros anchos de banda son bastante deplorables. Y otra pregunta, justo con lo que dijiste, el área data, o sea, nosotros no podemos sacar información afuera, yo no puedo tener, por ejemplo, un maestro de clientes o eso lo tenés que registrar dentro Mirá, de... es medio border. ¿Me estás filmando? Sí. Es medio border eso. La ley no dice que no podés, pero tampoco dice que podés. Entonces, queda sujeto al auditor, hay entidades financieras que tienen los datos afuera. Y el BSRA tiene una norma específica que dice, bueno, te lo observo, pero no te lo prohíbo. Entonces, es border. Europa acaba de firmar la ley de datos personales, no pone objeciones a la nube, sí pone objeciones a cómo se traten los datos, que es mucho más importante. Entonces, si vos manejás datos de personas europeas, vas a tener que tener un custodio de datos, vas a tener que tener un proceso claro de manejo, de destrucción, de revisión, que ahí es donde está, ¿no? No importa dónde esté el dato, sino cómo lo manejo. Vos podés tenerlo cerrado en tu caja, en el lugar más seguro del mundo, y después lo imprimís y lo tirás a la basura y sos igual de gil que si lo hubiese dejado abierto. Todo está en el proceso, no importa dónde corre ese dato. Hay gente que todavía no lo cree, hay gente que le tiene desconfianza, y la comparto en cierto punto. Pero la verdad es que no va a quedar mucho para que la dejemos abajo. No tiene sentido. Pero bueno, la idea de IaaS, al igual que si lo hiciéramos en un data center propio, tenemos que mirar 3 cosas: poder de cómputo, storage y networking. ¿Sí? Y después algo de management que en Azure vamos a tener. Piénsenlo de la misma manera que si lo pensaran cuando van a abrir una oficina, ¿sí? O sea, mucha gente empieza con Azure y te dice, no, sí, creé la red y creó una barra 28 para 5 equipos, los apiñó, no, sí voy a tener 3 equipitos nada más. Las IP son gratis. Entonces, piensen en cómo, si ustedes abren una sucursal nueva, ¿van a abrir una sucursal con un barra 28? Bueno, esto es lo mismo. Es un data center nuevo, hay que poner, no hay que cablearlo, pero hay que direccionarlo, hay que rutearlo. Tenemos que tener en cuenta que las redes no se solapen. O sea, ponerle un poquito de cabeza como para decir, bueno, si esto crece, tal vez me puedo expandir y no tener que hacer todo de nuevo. Rearmar el networking en la nube es doloroso. No es cambiar el direccionamiento y ya está. Hay que destruir todo y empezar de nuevo. Una vez que tenemos el tema de networking definido, tenemos varias opciones para llegar a la nube. ¿Sí? Que esté en una nube pública no necesariamente quiere decir que yo tenga que exponer esto a internet. O sea, yo puedo tener mis servidores en Azure, en Amazon, donde sea. Cuando hablo de nube, imagínense el proveedor que quieran. Yo voy a decir Azure porque estamos en Microsoft y queda mal que diga otra cosa. Esa parte del video cortada. Entonces, ¿cómo llego a mi nuevo data center? ¿Sí? Lo puedo publicar en internet. De hecho, cuando yo creo una máquina por defecto, si es un Windows va a publicar el RDP con una IP pública, si es un Linux va a publicar el SSH. Puedo controlar lo que publico, o incluso puedo sacarle la IP pública y decir yo quiero que esto solo sea privado. Cualquiera sea el caso de mi publicación, voy a poder hacer un túnel desde una máquina a esa red y que mi notebook se conecte a la Virtual Network de Azure para tener esa VPN y poder administrar o subir versiones, lo que sea, de manera segura. Puedo tener un túnel IPsec que una mi oficina directamente con la Virtual Network. Entonces ahí sí voy a tener una sucursal más que vive en la nube. Y si no, un punto más allá, puedo tener lo que se llama Express Route. Express Route, de hecho lo venden acá los muchachos de Level 3 y algún otro proveedor más, es una MPLS contra Azure. Entonces yo digo cuál es mi red, se contrata un enlace y tengo 50 megabits derecho a Azure. Y en un formato de MPLS, o sea, no hay túneles, no hay nada.
nivel de VPNs, hay dos tipos de tubeles. Uno se mantiene por compatibilidad con la gente de Cisco. ¿Sí? Cisco dice que los ASA no son routers. Como no rutean, no soportan IP2, que es el protocolo de VPN más nuevo, más moderno y más capaz. ¿Sí? Entonces, por compatibilidad con Cisco se mantienen las políticas, las VPN basadas en políticas. Si no usan Cisco o si tienen un router de Cisco, yo les recomiendo que vayan para el lado de políticas basadas en ruteo. ¿Por qué? Porque la política basada en ruteo me va a permitir culto multipunto, me va a permitir habilitar BGP, me va a permitir tomar decisiones de ruteo en caso de contingencias. Y aparte me va a permitir armar esquemas un poquito más complejos. Ahora con BGP, ¿todos saben lo que es BGP? BGP es un protocolo de ruteo que te enseña cómo llegar a los distintos puntos de una red. Entonces, cada punto tiene un identificador y se expone diciendo, para llegar a mí tenés todos estos caminos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, el site de la derecha podría llegar al site de la izquierda por más de un camino basado en la eficiencia que le presente BGP. O si se corta uno de los caminos, BGP le va a avisar y lo va a sacar por otro. Pero bueno, podemos armar esquemas. De hecho, nuestra primera implementación de Azure fue una empresa que tenía su negocio core en el data center acá. Le surgió una oportunidad de abrir una oficina en China. Y de Argentina a China son 500 milisegundos y 200 años. Level 3 le ofrecía un acceso medio directo que tardaba 2 meses y salía como $15.000. Por un décimo de la plata levantamos en Azure en el sudeste asiático, estábamos a 5 milisegundos de China, no estábamos sujetos a las leyes de China, que es lo más importante, y pudieron levantar el data center en una semana. Cuando eso funcionó, teníamos un data center por continente, todos unidos a nivel de nube, y toda la operación crítica pasó a estar en la nube. Y seguían manejando toda su operación administrativa, financiera y demás con premium, pero su negocio estaba en la nube. Sigue estando. De hecho, bueno, el caso de China, como sabrán, política de China es bastante compleja. Microsoft le cedió a una empresa que se llama Vía 21 la gestión de Azure y de Office 365. Entonces, si vivo en China y quiero usar uno de estos servicios, tengo que hablar con Vía 21 que me da el servicio bajo regulaciones del gobierno chino. O sea, ahí sí ven todo. Otra cosa que puedo hacer con BGP es failover de túneles. De repente mi data center en Azure pasó a ser algo crítico, quiero tener 2 VPNs, puedo tener, la única contra esto es que necesito dos equipos de comunicaciones, ¿sí? Para hacer BGP o algún tema de virtual domain o como quieran decir, depende de la marca, porque el identificador de BGP es por equipo. Entonces, o tengo 2 gateways o tengo un gateway partido a la mitad, pero puedo tener 2 túneles con tolerancia activo-activo. Y algo muy interesante es la capacidad de hacer peering. Peering es como una VPN, pero por el backbone de Azure. Entonces ahí no tengo límite de ancho de banda, no tengo límite de nada. Tengo un caño monstruoso que se mueve dentro del data center de Azure para unir mis virtual networks. La única contra que tiene el peering, solo puede unir data centers de la misma región. Entonces, si yo tengo Europa y Estados Unidos, eso va a ser una VPN estándar IPsec. Pero si yo tengo 2 redes dentro de Estados Unidos, dentro del este de Estados Unidos, las puedo unir con peering. Sí, eso me da la opción de hacer algunas soluciones un poco más creativas, como por ejemplo armar múltiples redes, cada una con su funcionalidad, y después unirlas por peering, y por ejemplo tener una red para ruteo con on-premise, una red para laboratorio, una red para producción, y controlar qué pasa entre red y red por medio de firewall. ¿Alguna duda hasta ahí? Si voy muy rápido, me avisan. Bueno, tenemos las máquinas conectadas, están en internet, elegí si le puse IP privada o no, si le puse IP pública, perdón, IP privada lo voy a poner siempre, si le puse IP público o no. Y ahora tengo que ver si voy a publicar algo. ¿Sí? Si voy a publicar algún servicio, probablemente lo haga por medio de un balanceador.
Azure tiene una jerarquía de balanceadores, la verdad que nunca tuve la necesidad de unirlos todos, pero es posible, por eso es una jerarquía, y empiezan en Traffic Manager. Traffic Manager no es más que un DNS con un poquito de inteligencia que me permite rutear paquetes en base a afinidad, disponibilidad o cercanía geográfica. Entonces, por ejemplo, yo podría tener distintos sitios alrededor del mundo y dependiendo de dónde venga el request, dirigirlo a ese continente. Después tengo los balanceadores de capa 4. ¿Sí? Eso es un balanceador estándar capa 4. A pedido de los desarrolladores ahora soporta afinidad. ¿Sí? Es lo peor que podemos hacer en un balanceador de capa 4. Pero no sé, hay un tema con las sesiones que es como el origen del universo. Nadie las entiende, nadie las maneja y siempre es un problema de infraestructura. Bueno, más allá del chiste, hay un problema que es el de las sesiones. ¿Sí? Muchas aplicaciones no manejan sesiones. Y si yo pongo un balanceador de capa 4 que se les entienda de ese tema, las aplicaciones no andan. Entonces se hizo una modificación para que soporten afinidad. El problema de la afinidad es que si yo seteo un balanceador con afinidad y le digo a todos ustedes que entren, todos van a terminar en el mismo nodo, porque la afinidad es generalmente IP de origen y puerto. Acá están saliendo por una sola IP a un solo puerto, todos terminan en el mismo server. Para eso, que no se ve demasiado bien, tendría que ponerle color al cuadradito, están los Application Gateway. Application Gateway es un balanceador de capa 7, ¿sí? Y solo va a balancear HTTP y HTTPS. Entonces, si yo lo que voy a publicar es una web, puedo poner un Application Gateway. Y ahí lo que voy a tener es afinidad manejada con una cookie. Entonces, si la aplicación no lo hace, el balanceador te va a entregar una cookie de afinidad para balancear y que vos siempre termines en el mismo nodo. Y algo interesante, bueno, y abajo obviamente nuestras redes, ¿no? El lado Application Gateway tiene varias cosas interesantes. Una es la terminación de SSL. O sea, mi conexión SSL va a terminar en el Application Gateway y de ahí se va a dar vuelta y va a presentar. Eso me permite, por ejemplo, si yo tengo una granja grande de servidores y salen estos ataques, ahora hace rato que nos dejaron tranquilos, pero el año pasado fueron 6 meses que voltearon SSL 3, después voltearon SSL 2, después voltearon uno de los TLS, vulnerabilidad tras de vulnerabilidad durante 6 meses. Entonces, y cada vez que hay que cambiar eso es entrar, tocar el registro, si es un Apache, entrar y tocar la configuración de Apache, reiniciar todo. Alguno me mira preocupado como yo no lo hice, la puta que lo parió. El que no lo hizo, hágalo porque no es joder. Básicamente hoy podemos usar TLS versión 1 y 1.2. Al terminar la VPN ahí, el SSL ahí, Microsoft se ocupa de eso. Sale una vulnerabilidad nueva, la mata a nivel de balanceador, ningún protocolo ni cifrado sensible va a pasar para los web servers. Otro tema es bueno, ya lo dije, la sesión. Otra cosa muy interesante es el ruteo basado en URL. Es decir, yo puedo tener un balanceador y dependiendo de la URL que reciba, entregar a distintas granjas de servidores. ¿Sí? Y eso puede ser por URL o por ruta. Entonces yo podría decir, el barra imágenes, tiralo a este web server o a este storage account o lo que sea. Y el barra noticias, tiralo a este otro. Entonces puedo tener granjas más chicas, ¿sí? Que se ocupen de funciones específicas y manejarlo todo referido. Bueno, y obviamente todo esto va a loguear, después vamos a ver un poquito el Log Analytics, que es una funcionalidad de Azure que me permite consolidar todos los logs y tener un único punto de reconexión. Bueno, y algo importante, al ser un balanceador de capa 7, voy a tener pruebas de salud, ¿no? Entonces, solamente le voy a tirar tráfico a algo que yo sepa que está vivo. Una evolución del Application Gateway es el Web Application Firewall. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, pero le mete una capa de seguridad. Y Microsoft nos garantiza que siempre va a estar arriba de las 10 vulnerabilidades de la Open Web Application Security Project.
¿sí? Que es una asociación open source que cataloga y rankea cuáles son las vulnerabilidades que están más disponibles en Internet, y Microsoft siempre garantiza que el top 10 están cubiertas por Google. Y después, obviamente, esto se agrega a la Application Gateway, así que voy a tener todas las funcionalidades adicionales. Como para cerrar el networking, ¿sí? Un tema recurrente es, bueno, ¿dónde están los firewalls? ¿Sí? Tengo dos maneras de encargar el tema firewall en la nube. Una es, si yo tengo una licencia de Cisco, Fortinet, Barracuda, Checkpoint y alguno más que se me está yendo el nombre, puedo poner un appliance en la nube, múltiples placas de redes appliance y controlarlo como si fuese una oficina. Entonces tengo un firewall, ese firewall tiene interfaces y yo controlo el firewall como si estuviese on-premise. Obviamente a un costo. Si yo no quiero gastar en una licencia de Fortinet, de Cisco o lo que sea, puedo usar Network Security Group. El Network Security Group es una ACL que puedo vincular, ya sea a una máquina o a una red. ¿Sí? Y son, como una ACL, se suman. ¿Sí? Entonces, si yo dejo pasar el puerto 80 en la Virtual Network, pero lo prohíbo en la VM, el puerto 80 no va a pasar. Después ahí ya es un tema de gusto del consumidor cómo armarlo, ¿sí? Porque al ser una ACL que se puede vincular a una máquina o a una Virtual Network, tengo la opción de decir, bueno, hago una sola gran ACL para todas las redes y defino ordenado todas mis reglas de entrada y salida, lo que va a terminar en una gran sábana de listas o de entradas, o hago Network Security Group chiquititos y los voy vinculando a los distintos recursos. Hasta hace unos meses yo era del hagamos una sábana larga porque es más leíble. ¿Sí? Yo puedo seguir las ACLs y entender qué está pasando. Hace poco sumaron una funcionalidad nueva que me permite preguntar origen y puerto y me dice por qué Network Security Group pasa y dónde está bloqueando o dónde no está bloqueando. Entonces ahí me da la posibilidad de decir, bueno, lo hago granular y el troubleshooting es más fácil, no tengo que abrir 50 objetos. Lo corro por el wizard, me dice se está parando acá. ¿Sí? Y no manejo una sola lista gigante. Y después obviamente para las máquinas voy a tener individuales. Lo interesante de esto es que es un objeto que se vincula a otro objeto. Entonces yo voy a manejar la ACL de web servers, probablemente sea la misma para todos los web servers. La creo y después cuando creo un web server la vinculo. ¿Alguna duda de redes? Sí, por ejemplo, si quisiéramos pasar una parte del desarrollo que hacemos pero tenemos 125 milisegundos así a través. Sí. Ahora un poquito. Ahora bajó un poquito. Estás ahí. Acabamos ayer antes de ayer. Fíjate cuál. Estamos con level 3. Hablarlo ahí. Amigo. Debería ser un poco mejor. Pero igual está sí nos ofreció un enlace dedicado para Azure. ¿Cómo hacemos a bajar esto? Bueno, con el enlace lo que te está ofreciendo es Splashboot, que es el que yo les comentaba que es una MPLS contra Azure. No sé los tiempos de Splashboot, pero podría validar. Está bastante mejor que lo que es, obviamente, por la red pública. Igual 125 milisegundos me parece mucho. Tal vez tendrían que revisar el ruteo con la gente de nivel 3. A veces pasa por algunos proveedores locales que tienen alguna ruta que termina mal y cuando haces un trade quedas dando vueltas en algún país hasta que encuentres cómo salir y eso hace que la latencia sea mucho. Deberías estar en... Yo la última vez que lo miré estaba en 80. Pero bueno, igual sí, eso es un tema con el que hoy tenemos que vivir, que son enlaces chotos acá y representan entonces, no todo puede ir allá. Si vos tenés una aplicación que es cliente-servidor y tenés que darle doble clic y abre, no anda. O sí, hay gente que usa SAP y lo usa así y le anda bien. Depende de la aplicación, depende de la
la carga, depende de la conexión. Hay gente que no lo quiere usar así, con un RDP, tiras un RDP a una máquina de Azure y desde ahí usa sus aplicaciones. Citrix acaba de sacar un acuerdo con Microsoft y tiene Zen Desktop y Zen App como un servicio de Azure. Todo directamente lo levantás y te conectás a un servidor que está en Azure o a una Windows 10 que está en Azure y ese es tu entorno de trabajo. Hay más. Cuestiones de Estados Unidos podría estar como sitio de contingencia de la región oeste para facilitar por ejemplo, el transporte. ¿Dónde almacenaríamos? Viene con esto también, ¿no? De los cuidados. Una base de datos de SQL Server en la costa este y el sitio de Always-On en la oeste. Y es una versión estándar que ofrece justamente a muy bajo costo tener un sitio de contingencia en el otro extremo. ¿Cómo idearías las redes básicamente para poder facilitar tanto el transporte del backup Vos no estás usando plataforma, estás usando infraestructura. Claro. Sí, tal vez yo no lo haría este y oeste, lo haría Brasil este, que son los dos más rápidos. A ver, una vez que estás en Azure, te da absolutamente igual si estás en China, acá, porque esa red anda bien. De hecho, nosotros tenemos un cliente que tiene la página web en Amazon, la base de datos en Azure y se conecta por internet y anda. O sea, no es un problema una vez que estás en la nube. El tema es llegar. Si vos te vas al oeste y haces un failover, vas a tener 200 y pico de milisegundos y probablemente tu aplicación no ande bien si necesitas accederla desde la oficina. Si es una aplicación que solo vive en la nube, es lo mismo. Yo lo haría Brasil contra Estados Unidos, que son los dos data centers más cercanos. Y ahí podés armar una VPN entre el este de Estados Unidos y Brasil, y después una VPN entre Brasil y tu oficina, el este y tu oficina, y manejar ese failover. De hecho, ahora ya se puede hacer, hay una funcionalidad que se llama Azure Site Recovery, que te permite replicar la máquina. Azure Site Recovery me permite instalar un agente, si es Hyper-V de manera nativa, replico mi máquina virtual a Azure y queda como en espera. Si es VMware, tengo que instalar un servidor que haga la conversión entre lo que es VMware y Azure. Lo mismo si es una máquina física, pero voy a tener que replicar en tiempo real mi máquina on-premise contra Azure con la posibilidad de hacer un failover. Hace poquito sumaron esa funcionalidad de Azure a Azure. Entonces, en vez de hacer Always-On, tal vez puedas decir, listo, replico todo. O podés mezclarlo y decir, bueno, hago Always-On para la base, pero si es, poner que es una web y una base. Hago Always-On para la base, para tener hasta el último minuto, y hago Site Recovery de los web servers. Si tengo que hacer el failover, hago el failover de los web servers, y desde el mismo Site Recovery puedo orquestar el failover de la base. Entonces, le digo a la base que haga failover, traigo los web servers y salgo andando. Y todo eso es scripteado. ¿Alguna duda más? Bueno, Storage. Storage es, para mí, una de las funcionalidades más interesantes que tiene Azure y una de las menos usadas. Tenemos varios tipos de storage, ¿sí? El más básico son los blobs, que básicamente es un objeto, ¿sí? Donde yo puedo tirar contenido. Lo interesante de esto es que ese objeto es accesible por HTTPS, tiene un endpoint HTTPS en cuanto lo creo, o sea, cuando yo creo un storage en Azure va a tener una URL pública. Después puedo publicarlo o no, puedo permitir acceso o no, pero ya la tengo. Entonces de repente yo puedo hacer una aplicación, ¿sí? Una aplicación mobile, una web, que directamente hostee todas sus imágenes en un blog de Azure. ¿Con eso qué logro? Primero, el web server no sirve imágenes, sino que las imágenes las va a servir otro web server que es el storage. Si a ese storage yo le habilito la georreplicación, va a estar en más de un lugar del mundo. Y gracias a los traffic managers que ya están incluidos, dependiendo de dónde vaya la persona a mirarlo, funciona como si fuese un CDN, porque va a ir a la versión más cercana de ese storage. ¿Sí? Y la otra es, evito todo el procesamiento de bajar, que pueden ser 2K o pueden ser 500K. Pero me lo evito en todas las transacciones de los web servers, ¿sí? Y a costo casi cero.
Otra cosa muy interesante son las tablas. ¿Sí? El blog de Azure soporta metadata y soporta tablas de tipo NoSQL. No sé si hay algún DBA o algo similar al DBA, ¿sí? Pero bueno, son bases no relacionales. Entonces, no me va a servir para poner un sistema de gestión, obviamente, pero si yo quiero guardar ciertos datos en una base que puede ser no relacional, tengo la misma capacidad, lo voy a acceder vía REST y aparte lo voy a tener georreplicada por el mundo. ¿Sí? Y no monté ni un servidor de base de datos, no me ocupo del backup, no me ocupo de nada. Azure se ocupa de todo eso. Y lo mismo con las colas. ¿Sí? La mayoría de los desarrollos en algún punto manejan alguna cola y para eso tienen un servidor de colas. ¿Sí? No sé qué usan. Y ahí me excede a mí, los miro a los desarrolladores. Pero esto es eso como servicio. Entonces, inserto un ítem en la cola y lo saco de la cola sin tener ni servidor, ni gestión, ni absolutamente nada. ¿Sí? Es un servicio que ya viene como parte de la plataforma. Después, en lo que tiene más que ver con infraestructura, vamos a tener dentro de esos blobs la posibilidad de crear VHDs, ¿sí? Para montar máquinas virtuales. Esos VHDs van a tener dos tipos, estándar o premium. La diferencia entre estándar y premium: estándar garantiza 500 IOs por disco, pero no garantiza ni latencia, ni acceso, ni megas por segundo, ni velocidad. Lo más importante es la latencia. Yo puedo tener 500 IO, que es bastante decente, ¿sí? De hecho puedo unir varios discos y llegar a 8000 IOs, pero si no me garantizan latencia, yo tal vez tengo transacciones muy rápidas, pero con una cola enorme. Entonces la performance de eso no va a ser buena. Para sistemas transaccionales se recomienda ir a disco premium. Disco premium me garantiza latencia, me garantiza velocidad y IOs. Y aparte están tabulados. Hay P10, P20, P30, va cambiando el tamaño y con el tamaño la performance. Y aparte a eso podría hacer un storage pool en Windows, por ejemplo, y sumarle mayor procesamiento. De hecho, usando storage pool, vamos a tener 64 teras y 80.000 IOs. ¿Sí? Que realmente es algo que no tengo nada que envidiarlo en storage completo. Y la última, que bueno, con el Petya y el otro virus, que ahora no me acuerdo cómo se llama, obviamente quedó fuera de juego. En algún momento esto andaba y era SMB expuesto a internet. Sí, obviamente ahora no quedó un SMB expuesto a ningún lado. Muy raro. Pero pero igual sigue siendo útil. Files es un share SMB expuesto a internet. O, como no voy a llegar porque todos los proveedores me bloquean, expuesto a mi misma red de Azure. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que tener un repositorio de imágenes desde donde todos los web servers van a tomar una imagen, yo podría montarlo en Files, montar eso como una unidad en cada web server y que cada web server tome las imágenes de ahí. ¿Sí? O si uso, no sé, de repente uso containers y quiero que tomen la última versión del código, puedo montar el Files y decirle tu repositorio de código está acá. ¿Sí? Si no quiero usar un GitHub, si no quiero usar algún repositorio comercial. Es algo interesante, a partir de estos últimos virus quedó un poco como complicado el proceso. Pero bueno, nos vamos a basar en lo que es infraestructura, obviamente, en blogs, discos y files. ¿Alguna duda de storage? Esto es cortito. ¿Sí? ¿Está bueno? Bueno, y finalmente, máquinas virtuales. Qué bueno. ¿Sí? Que es como el corazón de infraestructura como servicio. Las máquinas virtuales tienen un formato similar al de Hyper-V. ¿Sí? Digo similar porque no es un Hyper-V como el que nosotros podemos instalar en nuestra oficina, pero el formato corresponde. De hecho, si yo agarro un VHD y lo subo a Azure, ese VHD levanta. O si de hecho me bajo un VHD de Azure y lo quiero montar en un Hyper-V, levanta. Así que el formato por lo menos es compatible. Y lo más interesante que tiene Azure, más allá de poder levantar una máquina y demás, es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? Hay muchos partners desarrollando soluciones para Azure, o sean pagas o sean gratuitas. Entonces tengo de repente, no sé, Chao.
Mirá. No veo ninguna que sea gratuita ahí en toda la nube, pero... Y bueno, el Bill Metal gana PPT. Pero bueno, no, de repente Docker o Chef tiene, o Cake, son soluciones que están armadas por partners que generalmente saben lo que hacen y las ponen gratuitas en la galería. Entonces yo tengo que levantar WordPress, un Cake, lo que sea, ya sé que lo levanto con las buenas prácticas. Y después esos mismos partners te venden la versión de Cake con soporte premium, o sea, obviamente hay un negocio detrás de eso, pero la galería es algo para usar. Pero también es muy interesante en las versiones pagas. Por ejemplo, hablábamos antes de los firewalls, ¿sí? Muy en boga el tema de Black Friday, ¿sí? Entonces, de alguna manera inexplicable, todos los retailers están en la nube, pero siguen poniendo el contador de estamos hasta las bolas, hagan la cola virtual y nos vamos a visitar. Y todos están en la nube, o sea, es increíble, pero todos están en la nube. Es un tema de concepción de la aplicación, no es un problema de dónde corre, no es que no tienen procesamiento. Pero de repente, para bancar ese tipo de cargas que son muy eventuales, yo podría decir, bueno, se me viene un Black Friday o voy a sacar un aviso en el diario y espero un crecimiento enorme en lo que son mis transacciones de la web. Puedo decir, bueno, contrato un Barracuda, lo pago por hora, ¿sí? No pago mi licencia, sino que pago por hora, pongo un Barracuda delante de mis web servers, hago el análisis de seguridad, hago el balanceo de carga, todo con algo que sé que es robusto, termino la promoción, lo apago y pagué solamente lo que necesité de ese servicio premium, ¿sí? Para atender la demanda. Terminé de usarlo, lo apagué, lo destruí y dejé de pagarlo. ¿Sí? No me quedo con una licencia perpetua, no me quedo con una caja instalada en el data center. Entonces, esas son las cosas que la nube me permite, que antes eran muy difíciles. O sea, de hecho Amazon nació para bancar el Black Friday. O sea, AWS como nube nace porque Amazon como retail necesitaba mucho procesamiento para bancar Navidad y Black Friday y algunas fiestas más que tienen ellos. Y después el resto del año estaba todo ocioso. Y alguien dijo, bueno, usemos esta capacidad ociosa, vendámosla. Y así nace AWS. Hoy ya es un negocio en sí mismo y demás, pero nació para soportar esa capacidad ociosa. Hoy cualquiera que tenga un negocio hacia retail o end user, que esté susceptible a esas cosas promocionales o tal vez de época, hay negocios que funcionan solo a fin de mes, solo a principio de mes. La nube me permite ese cambio de escala, en donde lo único que me duele es la billetera, porque voy a pagar un poco más por lo que uso, ¿sí? Pero no tengo una condición técnica. Yo participé en un proyecto hace muchos años con un retail muy grande. La página estuvo levantada 15 minutos. No había manera de bancar la carga. O sea, los tipos, era todo publicidad en todos lados y decíamos, mirá, esto va a bancar hasta cierto punto. 15 minutos explotó. Y después no había manera, o sea, la levantábamos, caía, la levantábamos, caía, pero reventaba el firewall, no había manera de bancar toda la movida publicitaria que habían hecho y que era una cosita que ponías adelante del monitor y te daba premios. Había premios y era un tiempo acotado. Nos explotó, no pudimos levantarlo nunca. Pero porque no había infra, o sea, no había inversión que soportara eso. Y si hacíamos la inversión, después iba a quedar tirada para una promoción que iba a durar tal vez una semana. Hoy la nube me permite hacer ese tipo de cosas y después no quedarme con una pared entera de fierro. Bueno, a nivel de SLAs, hay un concepto que es el de Availability Group, ahora vamos a entrar en detalle. Pero bueno, cualquier máquina sin Availability Group me va a dar un 99.9 de disponibilidad al año, que son algo así como 8.75 horas de servicio sin servicio al año. Bastante bien. Si aparte a eso le pongo una Availability Set, que básicamente es la capacidad de poner dos máquinas para que tengan tolerancia, eso va a subir a 9.95, que sería algo así como 4.38 horas sin servicio al año. No sé, ¿quiénes administran data center? ¿Tienen métricas? ¿Cómo andas? Muy bien. Es mejor. ¿Mejor que esto? No, no es mejor. Vamos
Estamos en 10 horas, ¿no? Bueno, igual sos un raro ejemplo de los que miden. Tenemos dos data centers, entonces jugamos un poco con eso. Porque la verdad es que Pero es mucho trabajo y todos las máquinas virtuales que se mueven entre los dos y los rollback, que es mucho, la verdad que es muchísimo trabajo. la pregunta incómoda del administrador del SLA es, generalmente no lo mide, lo dibuja en algún reporte a fin de año. Si nadie se dio cuenta que estuvo caído todo No lo domingo, publicamos no pasa mucho, nada. vamos a decir la verdad, no lo publicamos mucho, pero lo sabemos, lo medimos. El tipo que movía caballos necesitaba un barco donde entren los caballos. Y después vino el tipo que movía bicicleta y el barco de caballo no le servía. Que es un container. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, definamos un barco que mueva algo estándar, que son los contenedores, y que el cliente se fije cómo hace para meter su producto en su contenedor. Pero al tipo que maneja el barco no le importa, pila contenedores y lo lleva. Esto es exactamente lo mismo aplicado a sistemas. El contenedor es algo encapsulado, que no se relaciona con el ambiente donde corre, y que siempre se va a comportar igual, no importa dónde lo levante. Entonces, un desarrollador puede hacer su aplicación en containers y correrlo en su notebook, y cuando la tiene lista es simplemente arrastrarlo a un entorno de producción, y va a ser igual, porque el entorno no lo afecta. Entonces, todos administran, me imagino, algún web server, algún servidor de aplicación que viene el desarrollador y dice, che, tengo la web nueva, y vos lo pones en producción y te falta el Crystal, te falta la DLL de la cosita que usa para... Y cuando lo vas a instalar te das cuenta que tenés 2 versiones anteriores y que no es compatible con la página anterior, entonces... Y ahí empiezan los silos en donde decís, bueno, no, esto tiene Office 2007 porque usan una DLL de Office 2007, esto tiene Office 2016, esto tiene Crystal... En container todo eso no importa. O sea, el desarrollador se tiene que ocupar de que todo corra en su mundo, que es el container, y nosotros le damos play. Más que interesante, pero es donde empiezan los problemas de adaptarnos, ¿no? El desarrollador piensa en su código y hace bien. A mí me traen un container que es una caja negra corriendo en la infraestructura y no sé qué hace, no lo puedo mirar, no lo puedo tocar, no me puedo loguear, no puedo hacer absolutamente nada con eso. Y el desarrollador es el que tiene que decir, bueno, te expongo el puerto de monitoreo, o te instalo o te preinstalo un agente de monitoreo, porque si no estoy totalmente ciego adentro de ese punto en la infraestructura. ¿Sí? Para desarrollar, de hecho, es una cosa genial, porque quiero probar. Acá, de hecho, bueno, hay un ejemplo de bases de datos. Nunca pondré una base de datos en container, no tiene sentido, ¿no? O sea, el container es, si vamos a nivel de abstracción y de eficiencia, MySQL. lo más eficiente que puede correr una máquina, ¿qué es? Un proceso. Lo más chico. ¿Sí? Lo más chico que yo puedo correr y más eficiente es un proceso. ¿Cuál es el problema que tiene el proceso? Comparte el espacio de memoria con un montón de otros procesos. Entonces, si el que diseñó el sistema operativo hizo algo mal, si el que diseñó el proceso hizo algo mal, o alguien hizo algo mal, ese proceso puede dejar expuesto algo que yo desde el proceso al lado lo mire y lo robe. ¿Sí? Entonces, bueno, o se pueden pelear por recursos, se pueden pelear por un montón de cosas. Entonces, eso era lo que hacíamos hace 15 años tal vez, o 15, 10 años, antes de la virtualización. Yo tenía un server que era donde corría todo. Sí. Y tenía montones de procesos que competían por los recursos. Después vino la virtualización. ¿Sí? Una manera elegante de encapsular procesos, pero con una costra gigantesca. ¿Sí? Porque yo cada vez que levanto una máquina virtual, levanto un kernel, levanto drivers, levanto storage, para tal vez correr un proceso que son 200K en memoria. Y estoy levantando 4 GB o 2 GB mínimo de un sistema operativo. Entonces, logro la aislación, logro un montón de cosas, pero a un costo alto, que es cada vez que quiero levantar uno nuevo, 2 GB de RAM mínimo para empezar a hablar. Si corro algún sistema operativo open source, tal vez un poco menos, pero el overhead es bastante grande. Se hicieron intentos de compartir kernel en memoria, bueno, el tema de virtualización, ninguno fue del todo fructífero, pero mejor. El container es lo más parecido a un proceso, pero aislado. Entonces, cuando yo levanto un container, en el sistema operativo lo voy a ver como si fuese un proceso, pero es un proceso que corre contenido por el cliente de
Docker o el producto que use. Docker es la marca del container es la tecnología. Ya hay otros. Entonces, lo que voy a lograr ahí es, yo necesito una web que corre en Apache o que corre en IIS. Vamos al ejemplo de IIS. Me bajo un Windows Core, ¿sí? De hecho no se llama Core, se llama Windows. Hay un Windows nuevo que es muy chiquitito, que es el que se usa para IoT. No. NanoServer. Levanto un NanoServer, a ese NanoServer le instalo el IIS, ¿sí? Pero lo que voy a tener son capas. Entonces, mi primer capa es el NanoServer que me bajé de Microsoft. Y es de Microsoft. Arriba de eso yo le digo, bueno, a ese NanoServer metele el IIS. Pongo mi capa. Y ese es mi Docker de NanoServer con IIS. Y después puedo decir, bueno, ahora corre el cliente de GitHub, que lo tenés en este repositorio, y baja la web. ¿Sí? Cuando prendo el Docker, lo primero que va a hacer es prender el cliente de Git, bajar la web y escuchar en el IIS. Y va a quedar ahí. Entonces tengo algo que con muy poca memoria va a cumplir una función. ¿Quiero levantar otro? Levanto otro. ¿Quiero levantar 1000? Levanto 1000. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque levanto 1000 en mi notebook. Buenísimo, pongo algo que balancee, está todo bien. De repente tengo 20 servers. ¿Cómo controlo qué container corre en qué server y cómo se vincula? Entonces ahí aparecen los gestores. ¿Sí? El más conocido se llama Swarm, hay otro que es DCOS. Son los dos que corren en Azure en un servicio de container. ¿Sí? No es que hablo de container porque me gusta, sino que Azure tiene un servicio que me permite abstraerme y no tener el cliente de container en mi máquina, en mi server, en lo que sea, sino que ya Azure lo levanta por mí y yo simplemente digo prende o apagar. Y cuando lo levanta me da alguno de estos gestores. Y el gestor se va a ocupar de saber qué corre dónde, cómo balanceo la carga, qué prendo, qué apago, cómo escalo, cómo desescalo. ¿Sí? Una plataforma, una cosa central, digamos, de todo lo Sí. Si no, imagínate que tenés miles de procesos corriendo en todos lados. Sí, que no los ves, digamos. Que no los ves, son procesos. Lo podés ver desde una línea de comando que haces docker get y te trae una lista de cosas que están corriendo. Pero no ves más que eso. Y de nuevo, no podés hacer un SSH y conectarte, porque no está. Salvo que el que hizo el container meta el SSH y te permita la conexión. Pero eso lo que hace es meter over, entonces nadie lo hace. Pero bueno, entonces la idea es, voy a tener opciones de hosting, puede ser mi máquina, puede ser server, pueden ser VMs, o sea, yo puedo correr un container adentro de una VM y no tengo ningún problema. O puedo ir directamente a una infraestructura de IaaS en donde corre mi container en algo mágico que lo prende. Igual atrás hay VMs y demás, pero yo eso no lo veo. Después voy a necesitar orquestación. ¿Sí? Hay más de una opción, en el caso de Azure, DCOS o Swarm. La idea de esto es estilo a la puntita a la torre, ¿no? Después lean, al que le interese, es un mundo entero. Después, ¿dónde puede correr? Hay containers de Linux, hay containers de Windows, hay containers de Hyper-V. Yo no puedo levantar un kernel de Linux en una máquina con Windows, ¿sí? O viceversa. Entonces, dependiendo qué corra mi container, es lo que voy a necesitar abajo. Y arriba de ese container va a correr código, ¿sí? Solo código. Yo puedo tener un script de Python que levante en un container y haga el garbage collector, ¿sí? O que haga una optimización de base de datos. Y tal vez eso prende una vez por día, una vez por semana, prende, hace su trabajo y se muere. De hecho, el container, si no corre un daemon, si no corre un servicio, nace y se destruye cuando termina su función. ¿Sí? Entonces, si yo corro un script, el container prende, corre el script y muere. Claro. Y ya está. Fue fugaz, hizo lo que tenía que hacer y hasta la próxima vez que corra no va a ocupar ningún tipo de recurso. Pero bueno, esto nos trae un poco a cambiar el paradigma, ¿no? Nosotros hoy, ¿qué teníamos? El server que se llamaba, depende de la empresa, tenía una nomenclatura o se llama
llama Gandalf, se llama Mordor o como le quieran poner, y todos sabíamos que tenían, ese es el sequel, que tiene el sistema de gestión y aparte tiene esto y el backup está acá. Y era mi mascota. Yo sabía qué corría, cómo corría, qué hardware tenía, si estaba en garantía, si no estaba en garantía, dónde estaba en el data center, le ponía una etiqueta. Claro. Al NT4 le prendía una vela y decía, por Dios, no te rompas nunca porque estoy en el horno. O sea, y eso está en todos los data centers, no importa lo moderno que sean, siempre hay alguna caja tirada en el fondo que nadie se anima a tocar porque controla algo, que nadie sabe quién lo hizo, cómo lo hizo, pero que mantiene la empresa. Sí, se ríen, pero hay más de una empresa que depende de una máquina Pentium 4 con una placa de PLC llena de polvo. Sí, me ha pasado eso. Y estamos cambiando a un esquema más de ganado, ¿no? En donde a mí no me interesa. Yo levanto, ya sea container, sea un scale set, lo que levante no tiene identidad. Prende y cumple una función. Y los desarrollos son cada vez más orientados a esta cosa de, o sea, ya no son monolíticos, sino que son bien específicos a su función. Entonces no tiene sentido que yo tenga una aplicación que en el mismo server tenga la web, tenga el application, tenga las colas y tenga el web server. No, cada uno tiene su función. Pues el día que el desarrollador mete mano en esa aplicación monolítica, probablemente explote por otro lado. Que es lo que pasa siempre. Che, buenísimo, ahora anda lo que no andaba, pero dejaron de andar todas estas cosas. En una aplicación que está más separada en compartimientos, hoy estoy mal con las palabras, por eso tiene un nombre, pero no. Estoy mal con las palabras. No tengo esa dependencia. Yo digo, bueno, tengo que hacer una actualización de la base de datos, toco solo la base de datos. Tengo que hacer una actualización en el application, toco solo, o en la capa de acceso a datos, toco solo los servidores que afectan a eso. Y ese servidor tal vez es un servicio que corre en un container y le pega a una base de datos que está corriendo en plataforma y accede a un web server que está corriendo en plataforma pero que saca los datos de un storage account. Entonces empiezo a tener, ¿sí?, un montón de cosas que están diseminadas por la nube. Y cuanto más me meto en la nube, más pasa. O después de, che, mira, tengo que sacar un reporte, pero no tengo integration service. Bueno, no importa, armamos algo, lo corro en Azure Functions, que son funciones que corren sin server, tiro el código y te mando el reporte por mail. Listo, y es un modulito más que nació y que es independiente y que si no anda es eso lo que no anda y no va a afectar a lo otro. Entonces, cada vez se ve esto de está más diseminado, con menos importancia cada uno de los roles y aparte, obviamente, cada vez menos identificado. Yo no tengo un web server, tengo 10 que tal vez hacen lo mismo, ¿sí? Y prefiero tener 10 web servers con 200 MB de RAM antes de tener uno con 8 GB. Porque si se me rompe ese uno, estoy en bolas. O si tengo que parchar, es toda una historia parchar, porque no, tengo que apagar y la baja de servicio. Si tengo 10, parcheo de a uno, voy reiniciando, valido que esté bien y sigo parchando. O lo pruebo en desarrollo e invierto los roles. O sea, es mucho más dinámico. Entonces este esquema de ganado como que tiene ciertas cosas interesantes. Un poco de nostalgia, pero... Bueno, me pasé. Y como para cerrar, algo importante, ¿sí? Lo que preguntabas vos. Vos en Azure tenés una suscripción. Vos sos dueño de una suscripción. Esa suscripción representa plata en algún formato comercial que no es el objeto de esta charla. Pero lo que vas a tener es plata dentro de una suscripción. En esa suscripción vos vas a poder crear lo que se llaman grupos de recursos. Y esos grupos de recursos van a contener recursos. Y los recursos pueden ser un disco, una máquina, una base, lo que vos quieras. El principal problema que tenemos acá es, yo te doy acceso a mi suscripción de Azure y somos pares. O sea, vos sos administrador y yo soy administrador. Cosa que nunca funciona bien. Entonces para eso hay un esquema basado en roles, ¿sí? En donde el dueño de la suscripción es el dueño de la pelota y todo el resto depende de ese administrador. Y ese administrador es el que dice, vos sos el DBA, vas a tocar solamente los recursos que tengan que ver con la base de datos. O solamente vas a poder reiniciar los servidores de base de datos, pero no te voy a permitir ni crear, ni tomar, ni agrandar, ni achicar. Te dejo prender, apagar y conectarte por RDP. O no te dejo nada y te digo el servidor se llama así, conectate y es mágico cómo funciona, es un camino.
sea, cada uno va a elegir su modelo de administración. Pero lo bueno es que basado en roles, yo puedo ir hasta el nivel del recurso. Entonces yo te puedo dar acceso a una base de datos, pero no a otra. O De cierta forma ve algo del contenedor como para aplicar esos roles. No, porque son a nivel del objeto de Azure, no de... O sea, esto te va a afectar a nivel de consola de Azure. Cuando vos te logueás, vas a ver lo que tenés permiso para ver. ¿Sí? Pero el contenido de eso después tiene sus permisos. O sea, si yo te doy acceso a la base de datos, pero no te doy un usuario para accederla, Pensé de forma gradual bajaba hacia el contenedor, pero no. nunca el contenido. El contenido tiene un usuario que setías vos. Y eso es tuyo. Bueno, y como para cerrar, lo que engloba un poco todo este tema de infraestructura, hay una capa de management, comercialmente se llama Operation Management Suite, ¿sí? Pero básicamente son 4 productos muy interesantes. Uno es Log Analytics. Log Analytics es un repositorio donde yo puedo mandar todos mis logs, ya sean de Azure u on-premise. De hecho, nosotros en la oficina mantenemos todavía un firewall, algún servidor con un domain controller, y un syslog que levanta todos los logs de los equipos de comunicaciones y los sube a Log Analytics. Agentes que tengo instalado en el hipervisor y en el domain controller para subir todos los logs a Log Analytics. Y todas las máquinas de Azure lo vean acá. Entonces tengo un punto central a donde tengo todos mis eventos de seguridad, a donde tengo todos mis eventos de redes, y lo puedo consultar desde un solo punto. Es un SIEM en la nube. Lo bueno de esto es que pago por G usado. Entonces, de nuevo, voy a retener lo que necesite o lo que me dé el bolsillo por mes. ¿Sí? Pero no es un tema de infraestructura lo que puedo retener. Otro tema interesante es Backup and Recovery, algo hablamos, con el servicio de backup o de Site Recovery, que es este tema de poder hacer un failover a la nube. Automatización, hay un motor de orquestación, ¿sí? Que me permite correr PowerShell en un schedule basado en un webhook. Entonces yo puedo tener algo que corra todas las mañanas y corra una acción, o que de repente el programador dijo, cuando toques este botón, automatizar alguna tarea. ¿Sí? Eso le manda un webhook al automation y hace que corra algo en la plataforma directamente. Y después lo que tiene que ver con Security and Compliance está un poco mezclado. Log Analytics tiene algunas features de Security and Compliance que, por ejemplo, corren análisis de seguridad de SQL, análisis de seguridad de web servers, análisis de seguridad de AD, pero también tengo análisis de seguridad de la plataforma. Hay un producto que se llama Security Center, que es gratuito, y lo que me permite es ver cómo tengo configurado Azure y qué sugerencias me hace para estar un poco más seguro. Ah, mira. ¿Alguna duda?